Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a continuar en esta tarde con nuestro estudio del libro de Génesis. Y poco a poco nos estamos acercando al final de este primer libro de las Sagradas Escrituras. Y hemos aprendido muchas cosas que han edificado nuestra vida, amén. Y creo que la palabra es tan poderosa que no regresa vacía, amén, sino que cumple el propósito por el cual ella ha sido dejada y es hablada, amén. Y el día de hoy vamos a entrar al capítulo 44 de Génesis, capítulo 44. Y recuerden que los viernes son de enseñanza, donde vemos algunos temas que son muy importantes para nuestro desarrollo, para nuestra afirmación, para nuestra madurez, para nuestro cumplir con nuestra asignación y nuestro llamado. Amén. Entonces, el viernes, al ser de enseñanza, podemos afirmar más algunas enseñanzas de la Escritura, lo que es lo doctrinal, amén, y entender muchas cosas que son importantes para nosotros como cristianos, amén. Y hoy vamos a ver qué nos enseña este capítulo de Génesis 44. Para empezar, tiene 34 versículos. Y vamos a dividirlo a la mitad, o sea que hoy vamos a ver los primeros 17 versículos y si Dios nos da la vida el siguiente viernes, veremos los siguientes 17 versículos y pronto se acerca cuando José se da a conocer a sus hermanos. Amén. Ahora, el día de hoy hablaremos el mensaje, he puesto el título del mensaje, arrepentidos de verdad. Y hoy vamos a enfocarnos en este aspecto del arrepentimiento, de lo que es arrepentirse, ¿sí? Y vamos a ver por qué tenemos la necesidad de conocer lo que significa arrepentirse verdaderamente. Amén. Así que, como vamos a estar dividiendo este capítulo en dos partes, ¿sí? Y vamos a ir viendo los versículos de acuerdo a los puntos que he escrito el día de hoy. Amén. Y bien, hemos tenido un tiempo maravilloso, adorando al Señor, alabando su nombre. ¿Qué le parece si ahí es donde está sentado, cierra sus ojos y le pedimos al Señor que nos dé la sabiduría? Querido Dios y Padre Todopoderoso, en esta hora de la tarde, gracias te damos por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu pueblo que está aquí el día de hoy, Señor, con un corazón dispuesto, con su mente abierta, con su espíritu presto a obedecer tu palabra, con un corazón dispuesto a aprender, Señor. Bendigo sus vidas y sé que todos aquí, Señor, saldremos edificados por tu palabra. Mi oración también es por aquellos, Señor, que verán esta enseñanza, sea que la vean por video, la escuchen en audio. De la misma manera, Señor, como los que estamos aquí presentes, también ellos sean edificados, fortalecidos, Señor, alumbrados por tu palabra, a fin de que podamos crecer en sabiduría, en entendimiento, en revelación de tu palabra. Gracias te damos en el nombre soberano de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Bien.
Arrepentidos de verdad es el título de la enseñanza de hoy, y toda la enseñanza ha de girar en torno a esto que tiene que ver con el arrepentimiento. Amén. Así que lo primero que tenemos que entender, o nos debe quedar claro, qué es arrepentimiento o qué es arrepentirse. ¿Alguien de ustedes puede decirme lo que significa para usted arrepentirse? ¿Qué significa para usted, hermana Isabel Flores, arrepentirse? Perdonar. Dejar lo que ya pasó y no volver a repetirlo. Para usted, hermana Abigail, ¿qué es para usted arrepentimiento o arrepentirse? ¿Qué significa en su vida usted esta palabra arrepentimiento o arrepentirse? Ajá. Uh-huh. Amén. Significa entender si hice algo mal, pedir perdón si hemos ofendido, hemos hecho algo mal y no volver a hacerlo. Amén. Bueno, arrepentirse, le voy a dar lo que investigué en un diccionario secular, y que es un verbo pronominal y es sentir una gran pena por haber hecho algo malo o por haber dejado de hacer algo. Se lo repito nuevamente, arrepentirse es sentir una gran pena por haber hecho algo malo o por haber dejado de hacer algo, ¿sí? Eso dice un diccionario. Entonces dice sentir una gran pena por haber hecho algo malo o por haber dejado de hacer algo, porque también nos podemos arrepentir de no haber hecho algo, ¿verdad? Ahora, el arrepentimiento genuino es una definición bíblica. Arrepentimiento genuino es el arrepentimiento que transforma la vida y que cambia nuestro rumbo. Amén. Un arrepentimiento genuino es aquello que transforma nuestra vida y que cambia nuestro rumbo. El arrepentimiento es volverse del pecado hacia Dios de todo corazón, ¿sí? Ese es un arrepentimiento genuino. Ahora, la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, ¿verdad? Para que podamos nosotros entonces entender qué es arrepentirse. Le voy a dar la definición de remordimiento. Remordimiento, según el diccionario de la Real Academia Española, es la inquietud o pesar interno que queda después de realizar una acción que se considera mala o perjudicial. Una vez más, el remordimiento es la inquietud o pesar interno que queda después de realizar una acción que se considera mala o perjudicial. ¿Sí? Teniendo en cuenta estos dos conceptos y al ver la diferencia, podemos entender que hay muchas personas que tienen remordimiento, pero no verdadero arrepentimiento. Por eso hoy vamos a hablar de arrepentirse o arrepentidos de verdad. Amén. Entonces entendemos que el arrepentimiento es una gran pena, un dolor, pero el remordimiento es una inquietud, es algo que no pesa tanto, ¿sí? Por eso es que hay personas que tienen remordimiento, pero no tienen arrepentimiento, ¿sí? Un arrepentimiento es realmente sentirse uno muy mal por lo que hizo, y ese sentir nos lleva a no querer hacerlo nuevamente. Más el remordimiento es solo una pequeña inquietud que nos hace sentir mal, pero no lo suficiente como para cambiar. Amén. Ahora, por eso el primer punto es, Dios usa diferentes maneras para tratar esta área.
Dios usa diferentes maneras para tratar esta área, lo que tiene que ver con el arrepentimiento. Y para eso vamos a leer los primeros versículos de Génesis 44. Dice los primeros versículos, lea conmigo ahí, Génesis 44. Dice: mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, le dijo estas palabras. Versículo 7, y ellos le respondieron: porque dice nuestro Señor tales cosas, nunca tal hagan tus siervos. Amén. Bien, tenemos aquí que José estaba sirviendo como un instrumento en las manos de Dios para que sus hermanos fueran llevados a un arrepentimiento verdadero. Hasta en este momento, los hermanos de José probablemente no se habían arrepentido verdaderamente de lo que habían hecho con José. Ellos no sabían que era su hermano el que estaba al frente de la tierra de Egipto, ¿sí? Ellos no habían descubierto que era José. Sin embargo, José sí sabía que ellos eran sus hermanos. Y Dios estaba utilizando a José para llevar a sus hermanos a un arrepentimiento genuino. Hasta ese momento, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, no hay una muestra en los hermanos de José, ni siquiera en el relato en el cual ellos hayan expresado por un momento el haberse arrepentido de lo que habían hecho. ¿Sí? Ahora, Dios estaba tratando con ellos, ¿sí? Y esto significa que Dios tratará de formas diferentes para llevar a sus hijos o a sus hijas a un verdadero arrepentimiento. Es verdad que hay personas dentro del camino del Evangelio que aún siguen haciendo cosas que no deben hacer, que aún siguen haciendo cosas indebidas, sean estas morales, ¿sí? La pregunta es: ¿por qué no han cambiado? Bueno, es porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. No les ha dolido lo suficiente como para estar dispuestos a dejar de hacer lo que han estado haciendo. Ahora, como Dios es bueno y como Dios no nos quiere dejar en esa condición, utilizará diferentes maneras para tratar esa área en la vida de sus hijos, en la vida de sus hijas. Amén. Si nosotros estamos haciendo cosas que no debemos y no nos pesa tanto, Dios va a usar alguna forma. Dios utilizará probablemente alguna persona, Dios utilizará probablemente alguna situación, sea física, sea económica, sea familiar, sea matrimonial, para llevarnos a un verdadero arrepentimiento. Y es que el arrepentimiento es un cambio de vida, ¿sí? Esa es la razón por la cual es tan importante que el día de hoy
aprendamos que Dios ha de tratar con sus hijos si es que acaso nosotros no nos hemos arrepentido verdaderamente de lo que hemos estado haciendo. ¿Por qué la gente miente? Ustedes y yo a veces mentimos con mucha facilidad. Y esa es una realidad, todos mentimos. No hay mentiras piadosas. Pero usted sabía que la Escritura dice que los mentirosos no entrarán al cielo. Ahora imagínense que por una mentira blanca, entre comillas, seamos negados de entrar al cielo. ¿Sí? Porque a veces pensamos que como no es una mentira grave, no nos arrepentimos de mentir. Hay mucha gente que miente con facilidad. Hay gente que roba dentro de la iglesia, dentro del evangelio. Hay gente que murmura, hay gente que chismea, hay gente calumniadora, hay gente estafadora. ¿Sí? Y muchas veces están dentro del camino del Señor y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué aún siguen adentro? ¿Por qué se les hace tan fácil ir a la iglesia y 5 minutos después estar haciendo algo indebido? Porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. Pero Dios va a tratar de alguna manera para poder quebrantar el corazón de los hombres. Amén. ¿Sí? Entonces José estaba sirviendo de instrumento de Dios para sus hermanos. José estaba sirviendo de instrumento de Dios para sus hermanos. ¿Sí? Así muchos serán llevados por Dios, utilizados de diferentes formas para provocar un verdadero arrepentimiento. Supongamos que yo estoy acostumbrado a mentir. En algún momento Dios me va a exponer y me va a exhibir que soy un mentiroso, no para vergüenza, sino para que haya un genuino arrepentimiento. ¿Sí? A veces no es necesario que Dios nos exponga si nosotros lo entendemos. Los hijos no les daríamos de cuerazos si no fuera necesario. Porque yo creo que ustedes y yo no corregimos a nuestros hijos por gusto, sino por una razón. ¿Verdad? Yo creo que corregimos a nuestros hijos porque hay una razón. Imagínense que la hermana Julia le gustara solamente pagarle a Renata porque sí. Y que se despierta. Hoy amanecí con ganas de sonarme a Renata. Y Renata está dormida y dice, pa. Y aquella no sabe. Y una... No, yo creo que cuando hay correcciones por una razón. ¿Sí? Y cuando a los hijos se les habla y les dice no hagas esto, no hagas lo otro, pero ellos continúan en esa misma vida, entonces es como viene la disciplina. ¿Para qué? Para que se arrepientan. ¿Sí? Y así mismo es en la vida del creyente. Dios va a usar diferentes formas con cada uno en diferentes maneras porque no todos somos iguales. ¿Sí? No va a ocupar el mismo método con todos, ocupará un método diferente. ¿Sí? Pero el arrepentimiento está sujeto a la reacción de cada persona. Escriba, el arrepentimiento está sujeto a la reacción de cada persona. El arrepentimiento está sujeto a la reacción de cada persona. ¿Sí?
Porque no, al ser el hombre un individuo con la capacidad de elegir hacer lo bueno o lo malo, aunque Dios lo lleve a un proceso, pero si no quiere arrepentirse, simple y sencillamente no se va a arrepentir. Sí, o Dios no lo va a forzar, Dios va a provocar, pero no lo va a forzar. Cada uno, cada individuo, hombre, mujer, ha de determinar si llega a un arrepentimiento honesto, verdadero o no. ¿Sí? Aunque Dios provoque, aunque Dios trate, aunque Dios discipline, pero si la persona no quiere arrepentirse de lo que está haciendo, eso está sujeto a su voluntad. ¿Sí? Por eso yo no quiero que usted se desanime cuando se tope con personas dentro de la iglesia y diga, ay, y están ahí, siguen haciendo lo mismo, porque esto queda a criterio de cada persona. Amén. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8, y no pierda Génesis 44. Entonces el primer punto es que Dios tratará para llevarnos a un genuino arrepentimiento. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 5. ¿Estamos ahí? Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que, ¿como a qué? Se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Así que el Señor ha de tratar con los que son sus hijos. Amén. Así que si usted y yo somos hijos y estamos haciendo algo que a los ojos de Dios no es correcto, Él nos va a tratar de alguna u otra manera para provocar en nosotros un arrepentimiento genuino. ¿Sí? Pero dice que no desmayemos, ¿verdad?, cuando somos reprendidos. O sea que hay personas que van a tomar a mal la disciplina del Señor. ¿Sí? Por eso les decía que es el Señor el que se encarga de provocar en nosotros o llevarnos a una situación de un arrepentimiento verdadero, pero es nuestra decisión si nos arrepentimos o no. ¿Sí? Como a hijos, el Señor no nos va a dejar seguir así, porque nos ama tanto que no quiere que vayamos creciendo mal. Amén. Entonces, aquí vemos que José estaba sirviendo de instrumento para tratar con el arrepentimiento de sus hermanos. Ahora, como digo, Dios usa diferentes maneras. José estaba siendo usado, pero Dios puede usar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Dios puede usar el trabajo. Dios puede ocupar la salud. ¿Sí? Dios puede ocupar las finanzas. Muchas áreas para tratar con nosotros a fin de que podamos arrepentirnos de verdad de aquellas cosas
que hemos estado haciendo que no son buenas a los ojos de Dios. Amén. Número 2, el problema de la autoconfianza. El problema de la autoconfianza. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 13 de Génesis 44. Regresamos a Génesis 44 para que podamos entender este punto. Entonces tenemos que José le dijo al mayordomo, ¿verdad?, que hiciera lo que hizo. Versículo 7 dice, y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos, en quien fuere hallada la copa, que muera. Y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor comenzó, y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Amén. Ahora, este punto también le podríamos llamar ¿por qué somos llevados al arrepentimiento? Fíjense que cuando llega el mayordomo de José, le dice, ¿por qué robaron la copa de mi señor? Y ellos estaban tan confiados de que no habían hecho absolutamente nada de eso, que se atrevieron a decir que si era hallada la copa en alguien, que muriera. Sin embargo, el trato que Dios estaba teniendo con ellos no era por sus acciones presentes, sino por sus acciones pasadas. ¿Sí? Dios no estaba tratando con ellos por el presente, sino por el pasado. Ellos estaban ahorita confiados en que en este momento aparentemente eran buenas personas, pero había algo por lo cual no se habían arrepentido de verdad, y el Señor estaba tratando con ellos. Pero ellos decían, no, nosotros no hicimos nada indebido. Por eso Proverbios en el capítulo 3, en el versículo 5, dice que ninguno se apoye en su propia prudencia. ¿Sí? Porque probablemente nosotros caigamos en la autoconfianza y decir, no, hoy estoy bien. Pero probablemente hay cosas de tu pasado las cuales realmente no has soltado, no has cambiado y no has dejado. Y esas cosas son las que Dios quiere que sueltes, Dios quiere que dejes. Por esa razón es que a veces decimos, ¿por qué ahora que estoy buscando de Dios, ahora tengo tantos problemas? Porque no es por tu situación presente, sino por aquellas cosas pasadas que aún tienes en tu corazón, tienen acceso. Y el Señor quiere tratar precisamente con esas áreas para llevarnos a un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento verdadero. Por eso es que ellos dijeron, nosotros no hemos hecho nada de eso. Y estaban tan confiados que dijeron, si se halla la copa, pues que se muera. Pero Dios estaba utilizando a José para llevarlos a ellos a un arrepentimiento. Y la copa había sido depositada en el costal de Benjamín. Ellos estaban seguros de sí mismos.
Ese es un grande problema, amado hermano. Es un grande problema la autoconfianza, nuestra propia opinión. El apóstol Juan, de manera muy amorosa, le dice a la iglesia: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y esa es la razón por la cual es que ¿por qué el apóstol Juan dice que decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentirosos? Porque usted y yo de alguna manera, en alguna forma, le fallamos a Dios. El problema es caer en nuestra autoconfianza. El pecado es pecado. No hay pecado pequeño ni pecado grande. El pecado nos separa de Dios. ¿Sí? Y a veces consideramos que como nuestras acciones no son tan malas, Dios no las tomará en cuenta. Amén. Por eso es que Dios quiere tratar. A veces pensamos que no es lo mismo una mentirita blanca que pegarle un tiro a una persona. Pero las dos tienen las mismas consecuencias. Porque en los 10 mandamientos dice: no matarás. Y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Y entonces hay gente que miente, aunque no asesina, pero miente. Viene a la iglesia, pero no ha dejado de mentir. Viene a la iglesia, pero no ha dejado de robar. Viene a la iglesia, pero no ha dejado de chismear. Viene a la iglesia, pero no ha dejado de murmurar. Viene a la iglesia, pero no ha dejado ciertas cosas, ciertos hábitos. Y se apoya en que hoy ha mejorado en algunas áreas, pero no se da cuenta que hay otras áreas donde Dios también quiere que cambie. Dios también quiere que se arrepienta. ¿Sí? Porque de nada me sirve a mí haber dejado el alcoholismo si sigo maltratando a mi esposa o a mis hijos. ¿Sí? Puede que mejore en un aspecto, pero ¿cuántos saben que con el Señor o es todo o es nada? Por eso es que estamos hablando de un arrepentimiento verdadero. Arrepentimiento es un cambio en la vida. Si mentía, ya no voy a mentir, aunque me cueste trabajo decir la verdad. ¿Sí? Por eso mucha gente se decepciona, porque considera que las personas que van a la iglesia deben de tener cambios en su vida, pero como decimos, como queda a disposición de cada persona. Yo escucho la palabra y yo determino si hago o no hago. ¿Sí? Cada uno va a determinar si se arrepiente o no. Amén. Voy a arrepentirme de verdad. Arrepentirse significa cambiar el rumbo, ser diferente. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor nos está enseñando en este capítulo de Génesis 44. Los hermanos de José en el capítulo 43 se la habían pasado bien, habían comido con él, habían cenado, ya habían brindado. Estaba todo bien. Y así pasa con mucha gente. Están haciendo cosas malas y les va bien en la vida. Y piensan que así está bien delante de Dios. Que por eso no hay juicio, no hay disciplina. Pero es que todo tiene su tiempo. Dios va a tratar con las personas en el tiempo debido. Si Dios está extendiendo misericordia, tenemos que agarrarnos de esa misericordia.
¿sí? Pero que no haya personas que crean que Dios no va a tratar con esa área de su vida, donde no ha habido arrepentimiento. Tarde que temprano, Dios va a tratar, ¿sí? Porque Él nos ama, ¿sí? La causa de tratarnos no es para exhibirnos o avergonzarnos, sino por amor, para corregirnos. Porque dice, ¿qué padre deja a su hijo sin corrección? Como decía el pastor, lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Cuando a alguien no nos importa, nosotros nos volvemos indiferentes con esa persona porque no nos importa. Oh, imagínate que si no le importáramos a Dios, entonces sería indiferente con nosotros. Pero le importamos tanto que por amor disciplina, por amor corrige, por amor trata, por amor quebranta, ¿sí? Y quiere provocar un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Amén. Por eso es que algo que puede evitar llevarnos a un arrepentimiento verdadero es la autoconfianza, el considerar que estamos muy bien. Yo quiero invitarte a que te estés examinando continuamente delante de los ojos de Dios, ¿sí? Yo te invito a que estés delante de la presencia y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Sí? Quiero que me reveles, que me muestres, ¿sí? A veces nosotros ofendemos de palabras, a veces ofendemos con alguna acción, ¿sí? Y no nos arrepentimos de haber ofendido a alguien. Y nos vamos a dormir así tan tranquilamente porque ya nos acostumbramos a ser así. Pero Dios va a tratar de alguna manera para que no seamos así. Amén. Dios va a tratar con nosotros. Aleluya. Entonces, dice en el versículo 12 de Génesis 44, gloria al Señor, vamos rápido. Génesis 44, 12 dice, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Recuerden que Jacob les había encomendado a Benjamín. Y Judá le dijo, con mi vida te respondo. O sea que a veces Dios va a tratar donde más nos va a doler. Dios muchas veces, y no es porque no nos ame, entienda que hay veces que tenemos un concepto erróneo de Dios y decimos, es que Dios es amor y cómo puede, no hable de un Dios que corrige. No, Dios corrige, no corrige como un energúmeno, como un hombre cegado por el enojo. No, Dios corrige con amor. No crea que Dios es como nosotros los padres, que cuando nuestros hijos nos ofenden, nos enojamos tanto y les damos con furia. No, sería terrible si Dios fuera así. Por eso la Escritura dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Cuando Dios corrige, lo hace con amor y muchas veces va a tocar donde duele, donde nos va a hacer reaccionar. Porque hasta en ese momento ninguna cosa había hecho reaccionar a los hermanos de Judá, sino que reaccionaron a través de Benjamín. Porque Benjamín era el que estaba ahora en peligro. Por eso es que en el versículo 13 dice,
que cuando ellos vieron que era la copa en el costal de Benjamín estaba la copa, ellos rasgaron sus vestidos. Esa forma de rasgar sus vestidos era una expresión externa de que verdaderamente les removió todo por dentro. ¿Sí? Realmente cuando ellos vieron que iban a regresar a la casa de su padre sin Benjamín, es cuando reaccionaron. Es ahí, por eso les digo, cuando no reaccionamos de una u otra manera, Dios va a buscar la forma en la que ustedes y yo reaccionemos. Y a veces nos hace reaccionar donde sí realmente nos duele. A veces es en el matrimonio, a veces es en la salud, a veces con los hijos, a veces en el trabajo, a veces en las finanzas. Y es ahí donde Dios te va a dar donde duele, donde te va a hacer reaccionar. Porque probablemente a veces no hemos reaccionado de otras formas. Y como Dios no quiere que nos vayamos a la condenación eterna, porque Él no es indiferente con nosotros, va a tratar, va a tocar, va a ir, no con enojo, sino con amor, para que reaccionemos de manera favorable. ¿Sí? No es necesario llegar hasta ese punto si hay entendimiento. ¿Sí? Hoy tenemos la bendición de decir, de recapitular y decir: Señor, gracias por hablarme y perdóname porque he hecho esto, perdóname. Pero un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Amén. Porque ellos rasgaron sus vestidos como señal de que verdaderamente les dolió. Amén. Ahora, cuando hay un arrepentimiento genuino, número 3, también hay muestras reales de arrepentimiento. ¿Sí? Ya vimos que Dios usa diferentes formas para tratar en esta área. Número 2 es el problema de la autoconfianza. Y número 3, muestras reales de arrepentimiento. Sí. Muchas veces a mí me han preguntado, ¿cómo sé que alguien está verdaderamente arrepentido? Muchas veces alguien me ha preguntado: pastor, ¿cómo sé que alguien está verdaderamente arrepentido? Bueno, porque hay evidencias. Mateo capítulo 3, versículo 8. La Escritura dice: dad o haced frutos dignos. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Mateo capítulo 3, versículo 8. Amén. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Ahora, el verbo hacer en el griego es el verbo poieo, así, poieo, que es practicar, procurar o producir. ¿Sí? Cuando dice hacer es practiquen, procuran, produzcan frutos. La palabra frutos también tiene que ver en el griego con resultados en beneficio de el arrepentimiento. Y la palabra dignos es merecedor o apropiado. ¿Sí? En otras palabras, cuando Jesús dijo haced frutos dignos de arrepentimiento, él estaban diciendo: procuren o produzcan en ustedes resultados en beneficio de merecer, ¿sí?, de apropiarse del arrepentimiento. Hay evidencias
cuando alguien se arrepiente. Vamos a ver del versículo 14 al 18 en Génesis 44. Vamos a ver cómo mostraron los hermanos de José que en verdad estaban arrepentidos. Versículo 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, y aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Amén. Una muestra de un genuino arrepentimiento es el dolor que se produce en el corazón. En el versículo 13 dice que cuando ellos vieron a Benjamín, rasgaron sus vestidos. Cuando nosotros damos cuenta de lo que no estaba bien en nuestra vida y estábamos haciendo mal, y hay un genuino arrepentimiento, es porque hay una evidencia. Nos duele el corazón, nos duelen nuestras acciones, nos duele lo que estábamos haciendo, nos duele el perder o saber que podemos perder la presencia de Dios. Nos duele el saber que podemos perder el amor de nuestros seres amados. Nos duele el saber que podemos perder el cariño de los hijos. Nos duele el saber que podemos perder. Hay un dolor cuando nos damos cuenta que lo que estábamos haciendo no estaba bien y podemos perderlo absolutamente todo. Se provoca un dolor en el corazón, un dolor verdadero, un dolor que nos lleva al arrepentimiento. Eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Cuando alguien está arrepentido, puede incluso llorar. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Segunda de Corintios 7, 10 produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando Dios trata con alguien y este hombre, mujer, se da cuenta, viene una tristeza tan profunda a su vida que lo lleva a dar ese paso de cambio, ese paso de arrepentimiento para salvación. Salvación del alma, salvación del hogar, salvación de sus relaciones. ¿Sí? ¿Cuántas veces quizás nosotros los esposos hemos maltratado a nuestras esposas? Y decimos, perdóname, pero seguimos haciendo lo mismo. Pero cuando la esposa hace maletas y dice, me voy, es ahí donde realmente quizás el esposo reaccione. Porque, ¿cómo sabes que alguien está arrepentido? Porque le producirá un dolor en su corazón y entenderá lo que no había entendido durante tanto tiempo. Le va a pesar tanto, va a llorar, se va a sentir tan mal, que eso lo va a llevar a un arrepentimiento verdadero.
Lo que más le preocupó a David cuando pecó contra Dios no era perder el reino, sino perder la presencia de Dios. Él dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Si por alguna razón alguno de nosotros peca, como dijo el apóstol Juan, y nos damos cuenta y nos arrepentimos y lloramos: Señor, perdona. Hay evidencias, hay muestras externas de algo interno del corazón. Amén. Una muestra es el dolor que se produce en el corazón. Otra muestra es la humillación. El versículo 14 dice, en Génesis 44, dice: vino Judá con sus hermanos a casa de José, que estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. ¿Sabe lo que era postrarse? ¿Alguien sabe lo que era postrarse? No era hincarse, era tirarse, desparramarse. Se tiraron, se fueron con la frente en la tierra, así tan cual largos eran, no sabemos si eran muy altos o chaparritos, pero se tiraron, se humillaron. Hicieron a un lado el orgullo. Cuando hay arrepentimiento verdadero, uno se humilla, uno hace a un lado el orgullo. ¿Sí? Uno reconoce, se humilla uno ante Dios y se humilla uno ante aquellas personas que probablemente dañamos. Hace uno a un lado el orgullo. Cuando uno está arrepentido, supongamos que estamos en un momento y estamos adorando a Dios y el Señor trae a nosotros algo malo que hicimos y que lo dejamos ahí sin pedir perdón, y estamos allá y el Señor empieza a ministrar nuestro corazón y empieza a tocarte y tú empiezas a llorar, a sentir ese dolor por lo que hiciste, y el Señor quiere llevarte a postrar, pero a veces decimos: no, si lo hago, la gente va a pensar y va a saber que estoy haciendo algo mal. Porque nos importa más el qué dirán. Nos importa más la opinión de la gente que la opinión de Dios. Y ese es un problema bien grande. Que nos interese más la opinión de la gente que la opinión de Dios. Pero cuando hay arrepentimiento verdadero, uno se humilla. A uno no le interesa si la gente piensa bien o no de nosotros. Sí. A veces usted se va a quedar quizás de a 6 con lo que le voy a decir. Pero a veces yo he ido a iglesias cuando llaman al frente para que si alguien ha cometido pecado pase y orar. Y yo he pasado y usted va a decir: ¡ah! Sí, porque pecado es fallarle a Dios de alguna o de otra manera. No he bebido, bendito sea Jehová, no he fumado, pero a veces mi apellido Morales me gana y pierdo los estribos. Y tengo que pasar. Ay, mira el pastor. Si así está el pastor, ¿cómo estará la congregación? Pero cuando el Señor te empuja, no te importa lo que va a pensar la gente, te importa solamente lo que piense Dios. Porque Dios es el que levanta del polvo al menesteroso para hacerlo sentar con príncipe. Pero Dios también al altivo lo derriba. Si a alguien le importa mucho la opinión o la reputación de la gente que se niega, Dios lo va a derribar. Dios lo va a avergonzar. ¿Sí? Por eso es que estamos hablando de arrepentimiento verdadero. Amén. Una muestra es la humillación, ¿verdad? Ellos se humillaron ante José. ¿Sí? Otra muestra es el reconocer que estamos mal. Mire lo que dice el versículo 16. Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos
¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Ellos no se pusieron a justificarse, a decirle a José, es un malentendido. ¿Sí? Ellos no se pusieron a decirle, no sabemos quién lo echó, habría que ir a las cámaras. Ahí en las cámaras se ve. ¿Sí? Tiene la evidencia de que yo hice algo mal. No hace falta. Porque ellos dijeron, dice, Dios, dice, ha hallado la maldad de tus siervos. Pero no era la maldad presente, sino la maldad que había estado con ellos desde hace tiempo. ¿Sí? Cuando alguien se arrepiente, reconoce y dice, sí, Señor, es verdad, reconozco que he estado haciendo lo malo. Reconozco, Señor, que lo que me está pasando hoy en día es porque he sido testarudo, testaruda, rebelde. ¿Sí? Es verdad, Señor, porque me has hablado y yo no he querido entender. Me hablaste tal día, me hablaste a solas, me hablaste por sueño, a través de un mensaje, y yo no lo entendía, Señor. Uno lo reconoce. ¿Sí? Ellos reconocieron que su maldad los había alcanzado. No porque realmente ellos en ese momento habían hecho algo mal, sino porque no se habían arrepentido de verdad del pasado. Porque sabemos que esa copa la sembró José, sembró evidencia, porque Dios estaba usando a José para sacar a sus hermanos y llevarlos a un quebrantamiento, a un arrepentimiento verdadero. Y ellos reconocieron y dijeron, verdaderamente nos ha alcanzado nuestra maldad. Sí. Y cuando alguien se arrepiente de verdad, reconoce y dice, verdaderamente, es cierto, porque yo no he querido cambiar, porque a mí me ha costado esto, porque sigo siendo así. ¿Sí? Ellos reconocieron que su maldad, no la presente, sino la que habían ocultado, sin arrepentirse, los había alcanzado. ¿Sí? Otra señal de arrepentimiento es aceptar las consecuencias de nuestros actos. En el versículo 16 dice, aquí están tus siervos, ¿sí? El que se halló la copa y también nosotros en cuyo poder fue hallada la copa, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y versículo 17 dice, José respondió, nunca yo tal haga, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro Padre. Cuando nosotros nos arrepentimos, aceptamos las consecuencias que pueden venir a nuestra vida y decimos, Señor, yo sé que puede haber consecuencias por lo que hice, pero si en tu misericordia me libras de esas consecuencias, que así sea. Pero si he de afrontar las consecuencias, aquí estoy. ¿Sí? Pero uno acepta las consecuencias. ¿Qué hizo David? ¿Qué pasó con el hijo que había tenido con David y Betsabé? El niño murió. El niño ya había nacido. ¿Sí? Y David se puso a ayunar y a orar. Había ido el profeta Natán y el profeta Natán había llegado. Nadie sabía del pecado de David, más que Betsabé, él y el general que puso adelante a Urías. No sabía la razón, pero mire que David mandó a matar al marido. Y nadie más sabía.
Estaba oculto. David estaba lidiando con eso. Y una buena, quizás mañana, tarde, noche, no lo sé, el profeta llega al palacio real. Y es que los profetas en la antigüedad eran los enviados de Dios para darle mensaje a los reyes. Y por eso usted ve que en el Antiguo Testamento los profetas y los reyes siempre tenían un nexo muy, muy cerca. Imagínense la escena. Está probablemente David platicando con sus generales, hablando algunas cosas, y de pronto alguien llega y le dice: rey, ahí está el profeta Natán y quiere hablar con usted, le urge hablar con usted. Imagínense, probablemente David se puso pálido, cambió de color. Ha de haber pasado por su mente y ha de haber dicho: de seguramente ya sabe lo que hice, porque es profeta. Dios se lo ha dicho. Y entonces David dice: háganlo, llévenlo a mi despacho privado. Entonces llega David y lo saluda a Natán y le dice: ¿cómo te va? Y Natán le empieza a decir el caso de un hombre que vivía en la ciudad, que tenía solamente una corderita, una ovejita, y que vino un hombre de fuera, un hombre rico que tenía muchas. Y que aquel hombre que tenía solamente una ovejita, la cual era como de la familia, que dormía con ellos, comía con ellos, la cuidaban. Aquel hombre rico, cuando vino un amigo, dice, en vez de matar de lo suyo, le quitó a aquella familia la única ovejita que tenía y se lo dio de comer al amigo. Dice que David se enojó tanto y que dijo: ¿quién es el fulano? Porque dijo: no, este no me viene a hablar de mi pecado. Te viene que se haga justicia. Dice: ¿quién es el fulano? Vive Jehová que pagará, y así. Y se voltea a Natán probablemente y le dice: tú eres ese hombre. Y ahí ha de haber caído David de rodillas. Y le dijo: verdaderamente Jehová te ha perdonado tu pecado, pero las consecuencias vendrán. David, arrepentido, aceptó las consecuencias. Y le dijo: ese niño morirá. Y David oró y ayunó, pero el niño murió. No le querían decir a David porque tenían miedo de que se pusiera mal. Pero cuando le dijeron a David que el niño había muerto, él se levantó, se bañó y comió. Y no lo entendieron, sino que él había aceptado la voluntad de Dios. Porque alguien que se arrepiente de verdad dice: Señor, si debo de enfrentar las consecuencias de mis acciones, que así sea, dame la fuerza. Pero si puedes librarme en tu misericordia, grande es tu misericordia. ¿Sí? Cuando hay un arrepentimiento de verdad, uno no pone condiciones, uno acepta las condiciones. ¿Sí? Cuando hay arrepentimiento, pero imagínense que mi esposa y yo tenemos problemas, pero yo me arrepiento, ¿verdad? Y ella me dice: ¿sabes qué? Ya me cansaste, te voy a dejar, o nos vamos a dar un tiempo. Pero yo me arrepentí de verdad y le digo: ¿sabes qué? Está bien, porque me lo merezco, pero voy a seguir luchando por ti. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, uno acepta las consecuencias, pero aún puede uno luchar. Como David, que oró y ayunó para ver si podía cambiar. Pero cuando no fue así, aceptó la voluntad de Dios. ¿Sí? Amados hermanos, yo sé que estos temas muchas veces no son fáciles de escuchar. La intención no es que nos sintamos sin esperanza, sino privilegiados, porque Dios no quiere traer la vara sin antes hablarnos primero. ¿Sí? Si en algún momento ustedes y yo hemos estado haciendo algo que no es correcto a los ojos de Dios, hoy es el tiempo de aceptarlo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1
Y con esto voy a concluir en esta hermosa hora de la tarde. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Y dice la Escritura: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuál es la razón del consejo? Que no pequemos, pero por si alguna razón llegamos a pecar, tenemos un abogado delante de Dios, a Jesucristo el justo. En el primer capítulo de Primera de Juan, ahí vaya tantito atrás, al primer capítulo de Primera de Juan, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos ¿qué? Pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que, mi amado hermano, usted que está aquí y los que nos ven o nos verán a través del video, al reconocer que hemos faltado delante de Dios, debe haber en nosotros un arrepentimiento verdadero. Reconocerlo sabiendo que como carnes, de alguna u otra manera, hemos faltado delante de Dios, pero que si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Sí? Así que no es necesario llegar al punto en que Dios tenga que tratar con nosotros donde más nos duele. Hoy es el día de arrepentimiento. Eso es lo que nos enseña este capítulo, esta primera parte del capítulo de Génesis 44. Dios utilizó a José e hizo esta cosa para provocar en sus hermanos un arrepentimiento de verdad. Porque en los siguientes versículos que veremos la semana siguiente expresan un arrepentimiento verdadero. Amén. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, no es para sentirnos desalentados o desanimados. Antes bien, la palabra es para traer a nosotros consolación y claridad. Amén. Así que, mi amado hermano, hermana, examinemos nuestra vida. Si hay algo que sabemos que no está bien delante de los ojos de Dios, el hecho de que no seamos nosotros adictos, adúlteros o fornicarios o ladrones o asesinos, no significa que estamos sin pecado. De alguna u otra manera pecamos delante de Dios. Y sería una tristeza que no nos arrepintiéramos de esas faltas. ¿Sí? No permitamos que venga la vara, sino que nuestro corazón arrepentido, ¿verdad?, evite la vara en nuestras vidas. Así que yo le voy a invitar que se ponga de pie en esta hora de la tarde para que oremos y meditemos en esta palabra delante del Señor. Gloria al Señor. Cierre sus ojos y oremos.